Jackson es considerado por unanimidad como una de las personas más talentosas de la actualidad. Algunos incluso lo han llamado el mejor intérprete de todos los tiempos. Michael fue el centro de atención desde que era solo un niño y fue proclamado un prodigio musical incluso antes de llegar a la adolescencia. Pero en el transcurso de tan largo tiempo también fue una de las celebridades más complejas para mantener la fama. Con el éxito extremo llegó una ola de controversia que casi al final de su vida eclipsó algunos de sus inigualables logros. Michael Jackson era más que un ícono, más que el rey del pop. Era un talento indiscutible, pero al final del día muchas personas han olvidado que además de todo esto, también era un hombre. I'm two different people, on and off stage, but I formed a personality that's me. Pero hubo muchos obstáculos que se interponían en su camino al éxito, y algunas de esas cosas acabaron con su vida de una manera trágica. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de nada más y nada menos que Michael Jackson, pero en un video épico. Como ya les he dicho antes, creo que solo celebridades muy específicas se merecen un video épico, y obviamente Michael Jackson es una de estas celebridades. Así que para aquellos que disfrutan de revisar su pasado, pensamos que teníamos que contar su historia completa de principio a fin, para que puedan tener una mejor idea de quién era esta superestrella y cuáles eran sus problemas. Así es que, sin más preámbulos, aquí está la historia de Michael Jackson. Mientras se encontraba en East Chicago, Joseph Joe Jackson estaba entrenando para convertirse en un boxeador profesional con el programa Golden Globes. Fue entonces cuando conoció a Catherine Cruz, de 17 años. Joe estaba casado con otra mujer, pero menos de un año después se divorciaron y comenzó a salir con Catherine. Los dos se casaron en 1949 y compraron una pequeña casa de 2 habitaciones en Gary, Indiana, irónicamente en una calle llamada Jackson Street. No creo que planeaban tener una familia tan grande, pero terminaron teniendo 10 hijos en total. El octavo de esos 10 fue Michael Joseph Jackson, quien nació el 29 de agosto de 1958. Michael creció con 3 hermanas y 5 hermanos. Uno de los gemelos de su hermano murió poco después de nacer. La música fue parte de la vida de Michael desde que era un bebé. Su madre era músico y tocaba el clarinete y el piano. Era un aspirante artista de country western, pero tuvo problemas para encontrar su camino porque era una cantante negra de country y eso no se veía muy seguido. Ella enseñó a sus hijos a armonizar mientras cantaba en un grupo de música country, y esto lo hacía mientras trabajaba medio tiempo en un Sears. Todo esto para traer comida a la mesa. Catherine abandonó la iglesia bautista en 1963 para convertirse en testigo de Jehová, una fe que ayudó a moldear la educación de Michael. Su padre, Joseph Walter Jackson, mejor conocido como Joe, fue boxeador y trabajaba como herrero. Joe también era un músico que tocaba la guitarra con una banda local llamada The Falcons, lo que ayudó a traer algo de dinero extra para la familia, algo que definitivamente necesitaban con 9 hijos. Yeah, we weren't wealthy, but we weren't poor. My father always prepared for the family as well as my mother. Michael escribió sobre la influencia musical de su padre en su autobiografía Moonwalk de 1988. The Falcons esperaba obtener un contrato discográfico, pero finalmente se deshizo después de que uno de sus miembros, Thurton Pookie Hudson, fundó su propia banda llamada The Spaniels. The Spaniels continuaron viendo el éxito, pero Joe se quedó atrás, así es que con su propio sueño yéndose al desagüe, Joe comenzó a trabajar en los sueños de sus hijos. Los Jackson comenzaron a cantar como un grupo llamado Jackson Brothers. Inicialmente eran los 3 hijos mayores, Jackie, Tito y Jermaine, liderando el canto, y además Joe les enseñó a cada uno a tocar instrumentos. Pero tiempo después Michael y Marlon se unieron como coristas de la banda y tocaban los congos y la pandereta. Esos son usualmente los instrumentos que le das a los niños sin talento en la clase de música de primaria. Lo loco fue que uno de esos coristas se volvería Michael Jackson. Con estas nuevas incorporaciones el grupo cambió su nombre a Jackson 5. Un año más tarde el talento de Michael no pudo mantenerse en segundo plano y comenzó a compartir la voz principal con Jermaine, después de que su madre lo escuchó cantando una canción de James Brown. Ella sería quien obligó a Joe a dejarlo cantar. Joe le dijo a la revista Time en 1984 que entrenó a sus hijos durante 3 años consecutivos practicando 5 horas al día, antes de permitirles actuar en público. Pero una vez que estuvieron listos, no hubo vuelta atrás. Después de ganar un concurso de talentos local, el grupo comenzó a recorrer clubes negros, convirtiéndose en el acto de apertura de artistas como The Temptations, Gladys Knight y Etta James. Incluso le abrieron a James Brown, a quien Michael citó como una gran inspiración para sus actuaciones en escena en el futuro. Aún siendo pequeños, se presentaron en clubes locales donde ocurren shows de striptease. Michael recuerda haber visto a una dama llamada Mary Rose lanzar sus calzones al público y ver a hombres olfatearlos. Eso definitivamente no era algo saludable para que un niño de 10 años viera. El grupo también
también se presentaba en lugares más apropiados para su edad, como los bailes de preparatoria. Con ayuda de Joe, comenzaron a ganar fans en todo Estados Unidos, ganando una noche de aficionados en 1967 en el legendario Teatro Apollo en Harlem. Recordando eso, Michael dijo: "Sabía exactamente lo que tenía que hacer para convertirme en un profesional. Me enseñó exactamente cómo sostener un micrófono y hacer gestos a la multitud y cómo manejar a una audiencia". Aunque el padre de Michael pudo haber sido bueno en la orquestación de su carrera musical, admite que estaba lejos de ser el padre perfecto. De hecho, tanto Michael como eventualmente Joe han declarado en entrevistas que abusó regularmente de Michael, tanto verbal como físicamente. Golpeaba a Michael durante los ensayos y lo insultaría verbalmente diciéndole que tenía una nariz muy gorda. What did he say? What did he actually say? God, your nose is big. You didn't get it from me. What does that do to someone who's going through adolescence? You wanna die. Joe se sentaba en una silla frente a ellos durante sus ensayos y los amenazaba con darles una paliza si el grupo no interpretaba sus canciones de acuerdo con sus estándares. Los hermanos mayores de Michael dijeron que las golpizas eran más duras para Michael porque él era el más joven del grupo, pero luego Michael dijo que fue porque luchó contra su padre lo que hacía que recibiera aún más palizas. Would he only use the belt? Why do you do this to me? Irónicamente, Michael reconoce que los métodos disciplinarios de su padre desempeñaron un papel importante en su éxito. Pero creo que también podemos decir que estos métodos también jugaron un papel importante en sus inseguridades y demonios. De hecho, en una entrevista con Oprah, Michael admitió que su infancia era solitaria y aislada y enfrentaba problemas crónicos de sueño que incluían pesadillas constantes. Do you think your father was too strict? Yes. No, he's gonna kill me. Jackson 5 firmó un contrato de grabación con Steeltown Records y luego firmó con Motown y grabó su primera canción, Big Boy, en 1968. La familia se mudó a Los Ángeles solo un año después, donde continuaron grabando canciones y trabajando en sus actuaciones, hospedándose en las casas de Diana Ross y el fundador de Motown, Berry Gordy. Berry garantizó que sus 3 primeros discos serían éxitos número 1. Y por supuesto, los primeros 4 singles del grupo, I Want You Back, ABC, The Love You Save y I'll Be There, alcanzaron el número 1 en el Billboard Hot 100, estableciendo un nuevo récord. De hecho, es una locura que 2 de sus primeros singles sigan siendo unas de las canciones más grandes de la historia. No pasó mucho tiempo antes de que Michael se convirtiera en la razón por la que la gente quería asistir a los shows. Fue considerado un joven prodigio musical capaz de cantar y bailar a niveles extraordinarios, no solo para su edad, sino también para su época. El grupo dejó a Motown después de que el sello se negó a darles un control creativo sobre su música. Su hermano menor, Randy, se unió al grupo y Jermaine siguió una carrera en solitario con Motown, lo que causó cierta tensión dentro de la familia. Motown no les cedió el uso del nombre de Jackson 5, por lo que cambiaron su nombre a The Jacksons. Se mudaron a la disquera Epic, donde Joe negoció un aumento de tasa de regalías del 500% y le permitió a Michael crear álbumes en solitario. Fue en la nueva finca de 2 acres de la familia en Encino, California, donde Michael trabajó en su oficio y creció de un fenómeno joven a una estrella del pop. A pesar de que aún actuaba con The Jacksons, trabajaba en su proyecto como solista y lanzó 4 discos con Motown desde 1972 hasta 1975. Los discos pasaron desapercibidos y no fueron el éxito que Jackson esperaba. Finalmente, Michael despidió a su padre como su manager y en 1978 Michael se mudó a Nueva York. Ahí se convirtió en una estrella en el musical The Wizard of Oz, donde era el espantapájaro. Aunque el musical fracasó en la taquilla, el proyecto no se desperdició y llevó a Jackson a conocer al productor musical Quincy Jones. Quincy produjo la partitura del musical y aceptó producir el próximo álbum en solitario de Jackson, aunque los dos se conocieron originalmente cuando Michael tenía 12 años en la casa de Sammy Davis Jr. Sí, había demasiado talento en esa casa. En 1979 Michael se rompió la nariz mientras realizaba una compleja rutina de baile. La nariz requirió cirugía, pero no fue un éxito completo porque Michael no podía respirar igual. Entonces el cirujano Stephen Houghlin realizó otra operación en la nariz de Jackson. Probablemente no ayudó que Jackson ya tuviera problemas acerca de su nariz debido a los comentarios malintencionados de su padre. It's hard. I would have been happier wearing a mask. Fue el 5º álbum en solitario de Michael, Off the Wall, que lo llevaría a nuevas alturas musicalmente. En este álbum, Jackson escribió su propia música por primera vez y tenía a Quincy Jones en la producción y a compositores como Stevie Wonder y Paul McCartney.
Off the Wall se convirtió en el primer álbum en solitario en generar 4 de los mejores 10 éxitos en los Estados Unidos, vendiendo más de 20 millones de copias en todo el mundo. Aunque la aclamación de la crítica fue buena para el álbum, no cumplió con las altas expectativas de Jackson, y le dijo a Quincy que su próximo álbum no solo sería mejor que su primer álbum, sino que sería el álbum más grande de todos los tiempos. Después de eso comenzó a grabar duetos con el cantante de Queen, Freddie Mercury, y estaban listos para lanzar un álbum completo juntos. Según el ex gerente de Queen, Jim Beach, las cosas se pusieron raras cuando Jackson insistió en que una llama estuviera en el estudio mientras grababan. Sí, han oído bien, una llama. Beach recordó que Mercury lo llamó una vez diciendo: "¿Puedes sacarme de aquí? Estoy grabando con una llama". Jackson tampoco era un fanático del uso de drogas de Mercury, así es que supongo que cada uno tenía sus problemas. El álbum finalmente se archivó, siendo lanzado póstumamente en 2014. El 30 de noviembre de 1982 se lanzó el sexto álbum de estudio de Michael Jackson, Thriller. Este encabezó la lista Billboard 200 durante 37 semanas consecutivas y se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos, con un estimado de 66 millones de copias en todo el mundo. El álbum incluyó éxitos masivos como Billie Jean, Beat It y Wanna Be Starting Something. El video musical de Thriller también se convirtió en un fenómeno cultural, y esos 14 minutos de baile zombie se convirtieron en un clásico de Halloween. Este también fue un momento decisivo, ya que rompió las barreras raciales en MTV. En diciembre de 2009, la Biblioteca del Congreso colocó a Thriller en su registro nacional de películas como una obra de gran importancia para la cultura estadounidense. I'm honored that the public enjoy what I do. El 25 de marzo de 1983, Michael Jackson se reunió con sus hermanos en el escenario para tocar en el especial Motown 25 de la NBC. Cuando se emitió, se informó que 47 millones de personas sintonizaron cuando Michael Jackson interpretó una versión en solitario de Billie Jean y debutó con su chaqueta brillante, su guante de golf y su firma, el Moonwalk, que por supuesto cambió el juego. Nadie puede olvidar ni superar ese baile. Jeffrey Daniel le había enseñado a Michael el movimiento unos años antes, pero este fue su debut oficial en la televisión nacional. De hecho, el fundador de Motown, Berry Gordy, dijo que estaba hipnotizado por la actuación. Michael Jackson no solo cambió la música y el baile para siempre, también cambió la forma en que se les pagaba a las celebridades por los acuerdos de patrocinio. En noviembre de 1983, Jackson y sus hermanos firmaron un acuerdo de asociación con Pepsi con un valor de $5 millones, rompiendo el récord en ese momento de los endosos de celebridades. Fue durante la filmación de un comercial para Pepsi en un concierto simulado que la unidad pirotécnica incendió accidentalmente el cabello de Michael, causando quemaduras de segundo grado en su cuero cabelludo. Pepsi fue demandado y Jackson donó $1.5 millones de lo que ganó en la demanda a Broadman Medical Center en Culver City, California. Jackson visitó la Casa Blanca en 1984 para recibir un premio del presidente Ronald Reagan por su trabajo caritativo. Su trabajo caritativo continuó cuando lanzó la extremadamente impactante canción We Are the World, que recaudó dinero para los pobres en Estados Unidos y África. La canción ganó 63 millones y se convirtió en uno de los singles más vendidos de todos los tiempos. Pero por supuesto, no podemos hacer una biografía completa de Michael Jackson sin mencionar las controversias que lo rodearon durante gran parte de su vida adulta. La piel de Jackson comenzó a volverse más y más clara y muchos comenzaron a especular que estaba blanqueando su piel. A Jackson se le diagnosticó vitiligo, una enfermedad que causa manchas blancas en la piel. El tratamiento que usó para su condición supuestamente aclaró su piel aún más, y para nivelar las manchas de piel más clara del vitiligo, supuestamente usaría maquillaje de piel que hizo que su piel fuera aún más clara. Aunque muchos lo acusaron de odiar el color natural de su piel y querer aparecer como un hombre blanco. Michael respondió en una entrevista con Oprah en donde dijo: "Eso, el vitiligo es algo que no puedo evitar. Cuando las personas inventan historias que no quiero ser como soy, me duele. Es un problema para mí, no puedo controlarlo. Pero, ¿qué pasa con los millones de personas que se sientan al sol para obscurecerse, para convertirse en algo más de lo que son? Nadie dice nada sobre eso". Pero las controversias no se detuvieron ahí. Muchas personas pensaron que Michael sufría de anorexia nerviosa, después de periodos de ingravidez extrema donde al parecer se marearía, y Michael llegó a decir que quería tener un cuerpo de bailarín. Aunque los periódicos informan que Michael dormía en una cámara de oxígeno hiperbárico para volver más lento el proceso de envejecimiento, informes demostraron que eso no era cierto. Compró un mono que tenía de mascota llamado Bubbles, quien se fue de gira con él y se dijo que era uno de los mejores amigos de Michael en ese momento. Los medios comenzaron a publicar muchas otras historias sensacionalistas, incluido el intento de Michael de comprar el esqueleto de Joseph Merrick, también conocido como The Elephant Man, quien sufría una severa dismorfia y fue reconocido como parte de exhibiciones de novedad humana. En 1987, Rolling Stone publicó un artículo que preguntaba: ¿Michael Jackson es real? Y muchos en la prensa del Reino Unido incluso comenzaron a llamarlo Waco Jacko, un apodo que tiempo después Michael admitió que odiaba.
le dijo a su biógrafo: ¿por qué no decirle a la gente que soy un extraterrestre de Marte? Díganles que como pollos vivos y bailo vudú a la medianoche. Ellos creerán todo lo que digas porque eres un reportero, pero si yo, Michael Jackson, dijera soy un extraterrestre de Marte y como gallinas vivas y bailo vudú a medianoche, la gente diría: oh hombre, Michael Jackson está loco. No puedes creer una sola palabra que salga de su boca. Sin embargo, todo esto no cambió sus ventas de discos. Lanzó el álbum Bad en 1991, que tenía canciones como Man in the Mirror, Smooth Criminal, Leave Me Alone y Dirty Diana. Pero en 1993 Jackson fue acusado por primera vez de abuso sexual infantil por un niño de 13 años llamado Jordan Chandler y su padre Evan Chandler. Jackson se enfrentaba a un gran escrutinio por parte de la prensa y tenía problemas para lidiar con las acusaciones, por lo que empezó a tomar Xanax y Valium para lidiar con el estrés. En agosto de ese año, luego de un cateo policial a la casa de Jackson, salieron reportes diciendo que supuestamente encontraron fotografías de niños pequeños sin ropa. No se presentaron cargos y se resolvió el asunto con la familia fuera del tribunal por una cantidad no revelada. Mientras que muchas personas afirmaron que Michael cometió los crímenes, otros dijeron que simplemente perdió su infancia, y debido a eso se relacionó mejor con los niños. I would never stop helping and loving people the way Jesus said to. He said, continue to love, bring on the children, imitate the children. Not childish, but childlike. Tanto así que todo el patio trasero de Jackson se convirtió en un parque temático llamado Neverland, inspirado en el nunca envejecido Peter Pan, con quien Jackson sentía que estaba relacionado. Ready? No. I'm crazy for doing this. Okay, no, you gotta stretch it. Mac, you gotta. Whoa, whoa. I'm not doing the Superman. Ready? Good, set, go. You cheater! Jackson se casó con la hija de Elvis y Priscilla, Lisa Marie Presley, quien alentó a Jackson a ir a rehabilitación por su problema de drogas. La pareja se divorció 2 años después y muchos afirmaron que su matrimonio era un truco publicitario, pero en una entrevista con Oprah, Presley dijo que habían estado juntos de manera intermitente durante aproximadamente 4 años después del divorcio. En 2002, más controversia siguió cuando Jackson sostuvo a su hijo Prince sobre un balcón. We were waiting to thousands of fans down below, and they were chanting they wanted to see my child. So I was kind enough to let them see. I was doing something out of innocence. Un equipo de cámaras siguió a Michael para la filmación de Living with Michael Jackson, y según la BBC, el documental tuvo una de las calificaciones de TV más altas para un documental con más de 14 millones de espectadores. Pero una escena en particular donde discutía los arreglos para dormir y tomaba de la mano a un niño despertó la atención de las autoridades. And so it was that we came back to our meeting at Neverland with 12-year-old Gavin. I'd found this easily the most disturbing moment of the past 8 months. Jackson fue arrestado en 2003 y acusado de 7 cargos de abuso sexual a un niño de 13 años. Nunca fue condenado. No voy a entrar en detalles sobre los casos, ya que hay un documental completo que se emitió recientemente en HBO titulado Living Neverland, que discute estas graves acusaciones de una manera más profunda, y si lo ven, ustedes pueden llegar a sus propias conclusiones. El 25 de junio de 2009, Michael Jackson sufrió un paro cardíaco y falleció justo antes del lanzamiento de su gira de conciertos This Is It. Realmente no me acuerdo en dónde estaba cuando se anunció su fallecimiento, pero creo que todos podemos estar de acuerdo con que fue una de las noticias más importantes en ese momento. Michael siempre será recordado como uno de los mejores talentos de todos los tiempos y una de las mega estrellas más complejas que hayamos presenciado. Gracias por haber visto este video tan largo, espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartan y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos y qué celebridad creen que merece una biografía épica. Les mando besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye.